Señor juez, gracias por la palabra. Para efectos de grabación, mi nombre es Osvaldo Quito Ulloa, quien comparece en calidad de abogado patrocinador de los familiares del señor Alexis R. en condición de accionantes dentro de la presente acción de habeas corpus correctivo, conforme a los hechos y a los fundamentos de derecho que a continuación voy a detallar. Alexis R., persona privada de libertad, cumple una condena de 10 años por el delito de cohecho agravado tipificado en el artículo 280, inciso tercero del COIB, en el Centro de Rehabilitación Social número 3 La Roca, en Guayaquil, en virtud de una sentencia ejecutoriada. A finales del año 2025 fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar activa, enfermedad grave y transmisible. Desde entonces ha presentado solicitudes ante las autoridades penitenciarias requiriendo una valoración médica especializada, medicamentos, controles periódicos y condiciones de aislamiento sanitario, sin obtener una respuesta efectiva. La atención recibida se limitó a la entrega de paracetamol y posteriormente se le informó que su enfermedad no es catastrófica y que por ende no tiene que ser con un tratamiento urgente. Aunque al final se le prescribió medicación antituberculosa específica, esta no ha sido entregada de manera continua ni completa. Esta situación se agrava por la existencia de un presunto brote de tuberculosis en varios centros de privación de libertad del país, evidenciando un problema estructural de hacinamiento y ausencia de medidas de prevención y aislamiento y control epidemiológico. Conforme el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es competente para conocer esta acción de habeas corpus el juez o jueza de primera instancia del lugar donde se encuentre la persona privada de libertad, en este caso Guayaquil, dado que se trata de una afectación a la vida, salud e integridad personal derivada de condiciones de ejecución de la pena y no de una impugnación a la legalidad de la sentencia condenatoria. De acuerdo al artículo 88 de la Constitución, en concordancia con el 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, reconocen la legitimación activa a cualquier persona a título individual o en representación de otra sin la necesidad de patrocinio de un abogado. En este caso, los familiares actúan en representación de Alexis R., quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad que le impide en la práctica ejercer directamente su defensa en igualdad de condiciones. Se dirige esta acción en contra del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, y al director del Centro de Rehabilitación Social número 3 La Roca, por ser las autoridades con competencia directa sobre la administración penitenciaria y la garantía de las condiciones de reclusión, incluida la atención en salud de las personas privadas de libertad. Quien se beneficia directamente de esto es Alexis R. Sin perjuicio de ello, se deja planteada la solicitud de que los efectos de una eventual sentencia se extiendan a las demás personas privadas de libertad que se encuentren en condiciones similares de contagio o riesgo de tuberculosis dentro del mismo centro de privación de libertad. No se cuestiona la legalidad ni la legitimidad de la presión de Alexis R., que se deriva de una sentencia ejecutoriada. Lo que se impugna son las condiciones actuales en que dicha privación de libertad se ejecuta, las cuales por acción o omisión de las autoridades penitenciarias ponen en grave riesgo su vida, su salud y su integridad personal. Esta es precisamente la función del habeas corpus correctivo: cesar el tratamiento inhumano, la negligencia médica o las condiciones indignas de reclusión sin alterar la validez del título de privación de libertad. ¿Qué derechos se han vulnerado presuntamente? Pues bueno, se ha vulnerado el derecho a la salud, que está consagrado en el artículo 32 de la Constitución. ¿Qué me dice el artículo 51, numeral 4 de la Constitución? En su dimensión de acceso oportuno a los servicios de salud y particularmente al derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Derecho a la integridad personal. En su dimensión física, que es lo que nos falta, está estipulado en el artículo 66, numeral 3, literal A de la Constitución. El derecho a la vida, artículo 66, numeral 1. En riesgo por la falta de tratamiento oportuno de una enfermedad potencialmente mortal si no se controla. Prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, derivado de la desatención médica sostenida en el tiempo.
Estos derechos se fundamentan en la posición de garante que ostenta el Estado respecto a las personas privadas de libertad, en tanto se encuentren bajo su custodia y control total, sin posibilidad de procurarse por sí mismas las condiciones necesarias para preservar su salud. La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial consistente en materia de habeas corpus correctivo, particularmente en el caso de la declaratoria de estado de excepción por la crisis carcelaria, en las que ha establecido la existencia de un estado de cosa inconstitucional en el sistema penitenciario ecuatoriano por hacinamiento, violencia y falta de atención a la salud. Esta línea jurisprudencial resulta plenamente aplicable en el presente caso, en tanto la situación de Alexis R. no es aislada, sino sintomática de un problema estructural, tal como lo evidencian las denuncias de brotes de tuberculosis en otros centros del país. Asimismo, la Corte ha reiterado que ante alegaciones de vulneración a la salud e integridad de personas privadas de libertad, corresponde al Estado la carga probatoria para desvirtuarlas, dado que es quien tiene el control material de la información, del expediente médico y de las condiciones del centro. Ante la ausencia de prueba suficiente por parte de las entidades accionadas sobre la atención médica oportuna, adecuada y continua, corresponde presumir la vulneración alegada. Como pruebas voy a presentar las solicitudes médicas presentadas por Alexis R. ante las autoridades del centro con sus respectivas fechas y respuestas, el historial clínico del beneficiario del centro de privación, prescripciones médicas de tratamientos antituberculoso y registro de la entrega de los medicamentos para demostrar si es que han sido o no han sido entregados, declaraciones de los familiares y las gestiones realizadas ante las instituciones. Se solicitará al que se oficia al SNAI y al Ministerio de Salud Pública para que remita información sobre protocolos de manejo de tuberculosis en el sistema penitenciario y su aplicación efectiva en un caso concreto. ¿Qué pretendemos con esto, señor juez? Con fundamento en lo expuesto, solicito respetuosamente a este juzgado constitucional se acepte la presente acción de habeas corpus, se declare la vulneración de los derechos a la salud, integridad personal y vida de Alexis R., se ordene a la SNAI y al director del centro de penitenciario garantizar de forma inmediata el acceso a una valoración médica especializada, entrega continua y completa del tratamiento antituberculoso prescrito y las condiciones adecuadas de aislamiento sanitario. Se disponga el traslado de Alexis R., de ser necesario, a un centro de salud especializado o a un pabellón en condiciones sanitarias adecuadas mientras persista el riesgo para su salud. Se disponga la implementación de un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Respecto a la solicitud de libertad inmediata planteada por otras personas privadas de libertad y de los efectos intercomunis, se deja constancia de que la pretensión principal por parte del accionante se centra en el cese de las condiciones lesivas de salud respecto de Alexis R., sin que ello impida de acreditarse la existencia de un patrón generalizado de vulneración de derechos en el centro penitenciario. Esta judicatura puede extender razonablemente los efectos reparadores a quienes se encuentren en idéntica situación fáctica en aplicación al principio de eficacia directa de la Constitución y economía procesal. Se solicita como medidas de reparación integral el acceso inmediato y efectivo al tratamiento médico requerido, la implementación de protocolos de detención temprana, aislamiento y tratamiento de enfermedades transmitibles en el centro penitenciario, informe público sobre las acciones correctivas adoptadas. Se reconoce que el habeas corpus correctivo no tiene por objeto reemplazar la sentencia condenatoria ni ordenar la libertad como regla general, sino corregir las condiciones de reclusión que resulten lesivas a los derechos fundamentales. Por ello, la pretensión de esta parte se suscribe a la cesación de la vulneración a la salud e integridad de Alexis R., dejando a criterio de la judicatura, conforme a la prueba que se produzca en audiencia, la valoración sobre la necesidad excepcional de una medida más amplia
si se constata que la permanencia en el centro implica un riesgo actual o inminente que no pueda ser corregido de otra manera. Hasta aquí mi actuación.